Una noticia que llevaba muchos años en espera se concretó finalmente el pasado 5 de febrero, cuando el Ministerio de Ganadería de nuestro país, en conjunto con la embajadora de los Estados Unidos aquí en Montevideo, Julissa Reynoso, anunciaron finalmente que están dándose los pasos finales para la apertura del mercado norteamericano para los citrus uruguayos. Algo que llevaba muchos años de trabajo para nuestro país, un mercado muy importante y a la vez muy exigente, que se le había negado a Uruguay. Ese anuncio fue realizado el pasado 5 de febrero, como decía. Se abre ahora un periodo para la presentación de opiniones respecto a esta posibilidad de apertura de mercado dentro de los Estados Unidos, un periodo de 60 días donde cualquiera puede presentar una objeción a la apertura del mercado para la producción uruguaya. Cumplido ese plazo y analizadas las opiniones que puedan presentarse, se espera que se concrete la apertura entonces de este mercado. Vamos a hablar a partir de este momento con el ingeniero agrónomo Gonzalo Arocena. Es un hombre que ha trabajado y ha seguido este tema durante muchos años. Trabajó en el Ministerio de Ganadería sobre este tema, fue además secretario técnico de la Cámara Uruguaya de Exportaciones de Cítricos. ¿Cómo le va, ingeniero? Buen día. Buen día. ¿Cuánto hace que Uruguay espera concretar la apertura del mercado norteamericano para los cítricos? Y bueno, la gestión formal se inició en el año 1991. 91. Y con altas y bajas en la fluctuación de las negociaciones y las prioridades políticas que establecen el Poder Ejecutivo, que es en definitiva quien tiene la responsabilidad primera en el acceso a apertura de nuevos mercados, porque son cometidos de tipo técnico establecidos por los convenios internacionales. Recién en el 2005 se terminó de concordar cuál era la lista de plagas cuarentenarias de preocupación para Estados Unidos, y de ahí en más hasta ahora la elaboración de los protocolos que debería cumplir Uruguay para minimizar el riesgo de vectorizar plagas en el caso de las exportaciones en fresco, que fue lo que ahora se concretó y se publica en consulta pública por un lapso de 60 días. Quiere decir que las trabas venían por el lado sanitario, digamos. Claro, fundamentalmente son sanitarias, pero no hay duda de que en todos los países del mundo, en productos frescos, están influenciados por temas de carácter comercial político, ¿no? Claro, obviamente había también una intención de proteger a la propia producción de cítricos de Estados Unidos, ¿no? En fin, bueno, es aventurado decir, pero sí, exactamente. En Estados Unidos existe un lobby muy fuerte. En California fundamentalmente, claro, que es productora de cítricos frescos. Y que es uno de los principales productores del mundo, ¿no? Bueno, no son los principales productores del mundo, pero están cerca. Claro. Y obviamente, como sucede en todos los países, ahí existe el lobby para intentar proteger a su propia producción. Sí, están muy organizados, tienen comités científicos. Incluso en su momento lograron que un juez federal revocara la decisión del organismo cuarentenario del Departamento de Agricultura respecto a los limones argentinos. Ajá. Y no lo dejaron entrar más. No lo dejaron entrar. ¿Cuáles son las plagas que pueden existir en Uruguay y que no existan en Estados Unidos, por los cuales se demoró tanto esta apertura? Bueno, incluso hay plagas que existen en Estados Unidos, pero están reguladas porque existen en algunos estados y en otros no. Estados Unidos es un país más complejo, ¿no? Un estado federal muy grande, en el cual hay estados productores como California, por ejemplo, que no tienen cancro cítrico, pero Florida está tapado el cancro cítrico. Cancro cítrico es una de las plagas que está regulada y que se hizo un protocolo para minimizar las posibilidades de vectorizar esa plaga, de que se introduzca y se establezca en áreas que no la tienen. También hay algunos hongos como la sarna, a la mosca de las frutas. La mosca de las frutas es una plaga muy importante en Uruguay. Existen dos especies, y que en realidad es cuarentenaria para muchos de los países del mundo, ¿no? Podemos decir que la mosca de la fruta en Uruguay es como lactosa para la carne, ¿no? Claro, está muy extendida. Sí, en realidad son 6 plagas, de las cuales 3 no tienen ninguna importancia, y las medidas de mitigación de riesgo, que son un cúmulo de medidas de monitoreo y de control que comienzan
en el área de producción sigue por la planta de empaque y por los controles que se hacen a posteriori, con un sistema de trazabilidad que ya existe desde hace muchísimos años, logran convencer a las autoridades norteamericanas que el riesgo de introducción de la plaga es mínimo. Claro. ¿Los productores uruguayos deberán modificar algunas prácticas o aplicar algunas para mejorar la condición sanitaria? Sí, pero no son grandes. Hay algunas modificaciones, algunas que pueden producir ciertas incomodidades en el tema logístico, pero en general son cumplibles. Eso es una virtud también que ha tenido los servicios profesionales del Ministerio de Agricultura, en cuanto a que tienen no solamente un conocimiento muy profundo de las regulaciones internacionales y de las evidencias científicas para determinar las plagas cuarentenarias, sino luego cuando se establecen las medidas de mitigación, que son los protocolos técnicos que debe aplicar la industria, al tener un conocimiento muy amplio de la realidad del país, productiva, y de las capacidades institucionales, negocian medidas que son realmente aplicables y cumplibles, y eso se transforma en una ventaja competitiva. Hay otros países que con el tal de lograr la autorización han aceptado medidas que luego la industria no puede cumplir. Claro. ¿Cuándo podrán concretarse los primeros negocios con Estados Unidos? Bueno, este es un paso muy relevante, ¿verdad? Además, Estados Unidos y APHIS en particular no se larga a publicar en consulta pública una propuesta de norma como esta sin estar relativamente seguro de que al final la va a promulgar, ¿verdad? Claro. ¿Quiere decir que no puede tener marcha atrás esto o ya no tiene marcha atrás? Sí, no, puede, sí, por supuesto. En el periodo de 60 días se reciben las consultas públicas, seguramente va a ser sobre los últimos días cuando se reciba el grueso sobre todo de la industria californiana y de ese tipo de cosas. En la medida posible el Ministerio de Agricultura de Uruguay debe estar vigilante de cuáles son las oposiciones con evidencia científica que se presentan para eventualmente refutar y opinar en contra, y por otro lado la industria uruguaya, la agroindustria, tiene que motivar a sectores de interés de Estados Unidos particularmente en que hagan comentarios favorables. Porque los comentarios pueden ser también favorables. Claro, por consumidores, importadores, los puertos, en fin, incluso varios productores, particularmente del estado de Florida, que también quieren ser socios. Hay gente incluso que eventualmente, frente a una autorización de este tipo, Uruguay, los establecimientos citrícolas de Uruguay hasta tienen un cambio en el valor de sus activos, ¿verdad? Claro. Quiere decir que se abre ese periodo de 60 días para la presentación de comentarios. Sí. Y de todo marchar según los intereses de Uruguay, ¿cuándo podrían concretarse los primeros negocios? Bueno, va a demorar porque luego de esos 60 días APHIS toma un plazo para contestarlos, o para considerarlos más bien, y una vez promulgada la regla final, que podría estar, supongamos que para fines del invierno nuestro, hay que elaborar un plan de trabajo anual entre el Ministerio de Agricultura de Uruguay, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, y eventualmente ocurre, por ejemplo, en arándanos, una tercera, que es la organización de productores y exportadores que se hacen responsables de la ejecución del programa. Todo eso lleva su tiempo. Con mucha suerte podríamos pensar que la zafra en Uruguay ya termina en septiembre, octubre, la de exportación, podemos decir, ¿no? Y tal vez se pueda enviar alguna muestra, podemos decir, para hacer las primeras experiencias, pero seguramente para el 2014 se podría ya comenzar las exportaciones formales y bien organizadas. ¿Uruguay va a tener una cuota de exportación o va a ser libre? No hay cuota. No hay cuota. Es muy interesante este mercado porque por un lado no hay cuotas y por otro lado las diferencias arancelarias con aquellos países que tienen tratado de libre comercio son poco significativas para el caso de Uruguay, que no lo tiene, a diferencia de Europa, que es nuestro mercado tradicional. En Europa las diferencias arancelarias son enormes.
Para quienes no tienen Sí. un tratado de libre comercio. Uruguay, por ejemplo, en mandarinas está en este momento pagando 12,5%, 12,5% del valor mayorista en Europa Claro. de aranceles. Y ahora perdemos el sistema general de preferencias porque el ingreso bruto per cápita uruguayo pasó la media y ese arancel de 12,5 va a superar el 16%, lo cual es mientras que Sudáfrica, Chile, Perú, todos tienen arancel cero. Es una diferencia. ¿Y en el caso de Estados Unidos, con qué arancel va a ingresar? Bueno, Uruguay. no la tengo clara, pero es muy menor Muy la menor. diferencia. No hay Claro. esos abismos. Fíjese que con esas diferencias de 12,5 y 16%, de 12,5% al menos, que es lo que está vigente actual en mandarinas, y de casi 4 en naranjas, Uruguay sigue presente en Europa, compitiendo con Sudáfrica, Chile y Perú. No sé cuánto tiempo va a poder hacerlo, pero todavía sigue, con diferencias arancelarias mucho menores y con una logística de acceso bastante, podemos decir, apropiada para el Uruguay, para ingresar por la costa este, que la logística de acceso va a ser mucho más sencilla que a los países asiáticos, por ejemplo. Es decir, que eso también es una virtud de este mercado de Estados Unidos para el Uruguay, que va a poder competir fuertemente con los países que ya están ingresando, ¿verdad? Claro. Actualmente usted decía, Europa es el principal mercado. ¿Qué otros mercados tiene Uruguay? Y bueno, son cerca de 40 mercados, pero el más importante es Europa, con un 75-80% de las exportaciones totales uruguayas, es frescos. Le sigue Rusia, también se exporta a Canadá, países árabes, Lejano Oriente, en fin. Pero lo más importante son en este momento Europa, Rusia. Estos últimos años también se ha fortalecido el mercado hacia, pero eso es muy incierto, podemos decir, hacia Brasil. Brasil es el principal productor mundial de citrus. Claro. Pero toda su producción está orientada a la producción de jugos. Claro. Nosotros estamos orientados a la producción de fresco, de Claro. alta calidad. Claro. ¿De qué calidad son justamente los cítricos uruguayos? Son buenos, son muy buenos. En primer lugar, justamente por las condiciones agroecológicas para la producción de citrus. Estamos en un paralelo extremo sur para la producción de frutas cítricas, lo que produce que tengan cualidades en su sabor y en su aspecto que son demandadas por el comercio internacional en fresco y que no se obtienen en países con temperaturas más tropicales, de donde es originario el citrus, ¿no? Claro. Pero el color y el grado de acidez de la fruta uruguaya y la de Argentina es muy apreciado. Estamos hablando de naranja, limón, Sí. tangerina. Las medidas son válidas para esas tres especies, ¿verdad? Esas Para tres. naranja, mandarinas y limones. Sin embargo, lo que se va a exportar seguramente sean ciertas mandarinas, que son las más demandadas, de tipo de clementinas particularmente, y de las naranjas, la naranja Washington Navel o ombligo, como se llama acá. Sí. Limón no. El limón, sí, se podrá exportar, pero Es menor la producción. tenemos una producción más o menos pequeña, pero también, como no, sí, será factible, pero creo que va a estar concentrado en mandarinas y naranjas ombligo. Los exportadores pretenden además, es decir, al ser acá una superficie pequeña, podemos decir, el volumen de producción tampoco es enorme, la exportación, si bien para lo que es Uruguay es importante, son un número de grupos de empresas manejables. Hay un grado de concentración razonable al volumen de producción que hay, y eso permite que las empresas, son varias, para empezar, no está reducido a pocas, es decir, que no solamente haya competencia entre ellas, pero también un grado de colaboración muy grande, porque los competidores no son entre ellos, sino que son los demás países. Claro. Pero al tener una estructura vertical que completa toda la agroindustria, ¿no? desde la producción hasta la comercialización, pasando por las plantas de empaque y las industrias de jugo,
abaratan los costos fijos, por tener una escala razonable, y además dan lugar a que todos los pequeños y medianos productores ingresen a esa cadena sin tener que desarrollar las áreas comerciales, por ejemplo. Lo único que los productores chicos y medianos deben garantizar a los grupos exportadores el cumplimiento de las buenas prácticas agrícolas, porque si no es un desastre, ¿no? Si vemos, esto está muy regulado, claro. No solamente por los estados, sino por los propios supermercados. Acá hay que cumplir con estándares que son mucho más exigentes que los estándares oficiales. Claro. Y si se llega a detectar una intercepción con agroquímico en una tolerancia que no está admitida, se marca el país. Se puede perder el mercado, claro. ¿Qué volumen de producción tiene hoy Uruguay? Y bueno, es muy fluctuante, pero está rondando las 300.000 toneladas anuales. Y de esas 300.000 toneladas, el mercado interno absorbe unas 75.000. Y se mantiene en eso. Es decir, que es un rubro netamente exportador. Claro. Las exportaciones de fresco en estos últimos años tienen un promedio del orden de 135.000 toneladas. Y el resto va para la industria. ¿Se estima que puede crecer esa producción a raíz de la apertura de este mercado? ¿O está ya en niveles de estancamiento? Bueno, yo creo que en principio más que crecer, que puede ser, todo puede ser, van a haber movidas de adaptación de variedades, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? De adaptarse al mercado y tratar de sustituir algunas variedades o algunas especies por otras en las plantaciones y adaptarse al mercado, que son a los mercados relevantes y estables, ¿no? Porque una cosa es adaptarse al mercado brasilero y que de repente el año que viene te cierran la frontera. Claro. Y así no se puede, ¿no? Claro. O como México también, miren lo que les pasa a la carne y todo. Son países problemáticos, ¿no? Sí. Estos países... Estados Unidos, una vez que abrió. Claro, es decir, es muy difícil que ocurra una cosa como la que le ocurrió a Argentina con los limones, ¿no? Claro. En la medida que los exportadores entren de forma ordenada, no le pisen los talones a los que no tienen que pisarle, ¿verdad? Y que se trabaje bien, como Sudáfrica, Australia, Chile, Perú, todos esos son los principales competidores esos van a ser los principales competidores de Uruguay en el mercado. Hace tiempo que están. Sudáfrica, Chile y Perú. Claro. Ellos han tenido grandes desarrollos. Yo no sé si se va a incrementar el área en Uruguay en la medida que el nivel de competitividad que tenemos no es atractivo. Es decir, Perú no solamente tiene importantes planes de ordenamiento y de sistemas de riego regionales, en fin, sino que tiene acceso a Estados Unidos, tiene arancel cero a Unión Europea, lo mismo que Chile, lo mismo que Sudáfrica. Acá, con los aranceles a Europa, es una mochila muy importante para nosotros y para los argentinos, fundamentalmente, porque el Mercosur no termina de hacer un tratado comercial y no nos permiten hacer bilaterales. Pero en fin, los costos acá son tan altos también. Eso, el tema del dólar le pasa a todos los países, no solo a Uruguay, pero bueno. Arocena, el sector del citrus, ¿es un sector que está asegurado? Pregunto a la luz de lo que ocurrió semanas atrás con la granja, ¿verdad? Fenómenos climáticos que en algunos casos ocasionaron pérdidas por el 100% y que se vio que en algunos establecimientos no estaban asegurados. ¿Cómo está el sector del citrus en ese sentido? La extensión de los seguros es baja. Además, que yo sepa, por lo menos no están alcanzados por los subsidios que tienen los productores de las otras frutas y hortalizas, ¿no? Son muy bajos la gente porque las primas son muy altas, y las empresas, los productores, entiendo que tomarán la decisión de absorber el riesgo más que pagar todos los años una prima que financieramente les resulta aparentemente asumir el riesgo de las heladas sería más conveniente. Claro, el año pasado hubo heladas enormes que los desestabilizó, y tuvieron que salir a pedir la ayuda al gobierno, ¿no? Claro, ese es el tema, ¿no? La vulnerabilidad del sector, ¿no? Y sí.
se llega a caer a raíz de algún hecho climatológico inesperado, se llega a truncar algún negocio con los Estados Unidos y ahí no es un buen antecedente, ¿no? No, es así. Ahí en el tema de seguros, Uruguay sigue dando vueltas y vueltas, pero en el caso de las frutas, bueno, por algo es que no hay una adhesión tan grande de los productores, ¿no? No sé, es un tema a resolver. Seguramente hay un componente de costo, como usted decía, de ecuación, y también un componente cultural, ¿no? También. Quizás en otros países o en otros rubros es impensado iniciar una actividad sin tener una cobertura de seguro. Sí, comparto con usted lo que dice, que hay un tema cultural también. Y la de salir a después a pedir ayuda. Sí, claro, también. Eso también. Parece interesante esto que estuvo anunciando ahora la Junagra o la Junagra, en cuanto a que en el futuro las ayudas van a ser solo aquellos que contrataron seguro. Claro, cuando haya un hecho como esto se va a contemplar a quienes estaban asegurados, pero no a quienes no habían tomado la decisión de asegurar su producción. Parece inteligente eso, no sé. A ver. Sí, porque la cultura uruguaya también está de que finalmente termina apareciendo el Estado solucionando el problema, o por lo menos ayudando a solucionarlo, ¿no? Sí, y que se nos traslada después a todos. Obviamente. Obviamente. A Arocena, le agradecemos mucho estos minutos y estas explicaciones sobre esta novedad importante para la producción de nuestro país. Muy importante, porque la verdad que estaban pasando muy mal. Fíjense que el precio de una tonelada de naranja en este momento apenas supera el de una tonelada de soja, y no va a comparar los puestos de trabajo que esto genera, ¿no? Sí, claro. Es mucho más intensiva. Los costos operativos en remuneraciones y tributos correspondientes a las remuneraciones en citricultura superan el 40%, llegando hasta el 48, 49. En arándanos supera el 50%. Y son netamente exportadores. En agricultura extensiva, los costos operativos de remuneraciones son mucho más bajos, obviamente. Más bajos, ¿Cuánta gente trabaja en el sector de los cítricos? ¿Tiene una estimación? Bueno, el Ministerio de Agricultura, en las publicaciones que hizo, establece una aproximación de un productor por hectárea, de un puesto de trabajo por hectárea, lo que son 15.000 puestos de trabajo en el área exportadora. Claro. En una superficie total, bueno, de exportadoras será 15.000 hectáreas, y del total 17.000. Es decir, 15.000 hectáreas es una estancia grande, ¿no? Claro. Y acá hay 15.000 trabajadores, los cuales no son todos no calificados, porque profesionales trabajando hay más de 150. Claro. No solo agrónomos, contadores, abogados, de todo. Y gente especializada en el comercio. Claro, sí, evidentemente es un sector que genera mucha mano de obra, ¿no? Mirá, yo trabajé también muchos años para la citricultura y tenemos a muchísimos amigos que gracias a la citricultura han creado familias dignamente, y bueno, se ha trabajado muy bien. Es un rubro que sinceramente sería una lástima que se fuera perdiendo. Claro. Ya cerró una empresa importante como Sandupay, que fueron de los promotores del cambio de orientación de la citricultura, orientándola a la exportación allá por los 60. Y bueno, veremos cómo sigue. Le agradecemos mucho estos minutos, ¿eh? Un gusto. Muchas gracias, ha sido muy amable. Hasta pronto. El ingeniero agrónomo Gonzalo Arocena es experto en el tema cítrico, fue secretario técnico de la Cámara Uruguaya de Exportadores de Cítricos y ha ocupado diversas posiciones dentro también del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en el pasado.